¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Mateo 6:33 es una de esas citas que la gente confunde constantemente porque creen que es como algún tipo de intercambio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces, si yo busco lo de Dios, Dios busca lo mío. Si yo hago lo bueno, Dios me da lo bueno. Y mucha gente ignora el hecho de que en realidad esto se trata de santidad. Y santidad es uno de esos términos que la gente confunde constantemente, porque santidad para muchos es no portarse mal o portarse bien. Pero no, la santidad tiene que ver precisamente con ese hecho de buscar primeramente el reino de Dios. Quiere decir, santidad significa apartarse. Y eso quiere decir apartar desde nuestros pensamientos. Pensar siempre primero las cosas de Dios y después pensar en las nuestras. ¿Qué quiere decir? Cuidar los intereses. ¿Cuál es el interés de Dios? Dios espera que nosotros llevemos el evangelio a toda criatura y después que todo lo que nosotros necesitamos nos sea provisto a causa de nuestro interés, no como un intercambio, sino de que verdaderamente estamos interesados en el reino de Dios. Esa es la parte que nos falla un poquito en nuestra fe. Y esto se lo digo porque no es algo que le pase a usted. Es algo que nos pasa a todos. De repente estamos tan metidos y entonces nos vemos envueltos en ese, ay Diosito, ándale por favor. Y nos pasa todo el tiempo. Ay Diosito, ándale por favor. No seas malito. Y entonces nomás queremos que nos saque del apuro en esa ocasión. Y entonces olvidamos de expresar nuestra semejanza a Dios. Olvidamos de entender que tenemos que propiciar el establecimiento del reino antes de que la voluntad de Dios se haga. Y tenemos que ahora sí que enfocarnos en el hecho de que no siempre nuestra voluntad es parecida a la de Dios y que no siempre la voluntad de Dios tenga que ver con nosotros y que Dios decida sacarnos de un entorno, sembrarnos en otro entorno y decir, te voy a usar de esta manera. Por eso es importante cuando dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero los intereses de Dios. Justicia es sinónimo del cumplimiento de la ley. Busca primeramente los intereses de Dios y el cumplir la ley, y ahora sí, todo lo que necesites te será dado, porque precisamente Dios vive en ese plano y vive en ese término, en donde Él siempre está buscando cómo darnos algo, pero lo único que necesita es que estemos en la condición de dar. Cuando estemos en la condición de que nos den, ¿sí? Quiere decir, cuando nosotros estemos alineados con el reino, porque el reino está ahí y lo único que está esperando es que nosotros dejemos así que toda esa cáscara y esa cobertura y esas cosas inútiles que nos rodean aún en nuestros pensamientos, y que lleguemos a ese punto en donde estemos listos para que nos den, para que estemos más enamorados del dador que de la dádiva. Y cuando logremos eso, el reino de los cielos va a ser increíblemente maravilloso, va a ser trascendental, va a ser fabuloso. Nada más tenemos que atrevernos a creerle a Dios. Esa es la parte importante. De manera, queridos amigos, que cuando la palabra de Dios se cumple, empezamos a vivir de una nueva manera, con una nueva dimensión. Esa nueva manera tiene que ver con el hecho de que estamos constantemente preocupados por un algo que va a suceder, por un algo que tiene que suceder, por un algo que tiene un propósito específico y no un por algo, sino que es algo que fue planeado desde la eternidad para la eternidad. Es algo que tiene que suceder a largo plazo, con Dios de por medio, con Dios como actor de tal, como Dios con el cual se va a llevar el crédito. El reino de Dios tiene que ver con el hecho del rey que lo gobierna. Reino, dominio de un rey. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, buscamos el dominio de Dios en lo que estamos haciendo. Y el cumplimiento de la palabra, que muchos se rehúsan a seguir leyendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, mis queridos amigos, que cuando Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios, es alíñate a la voluntad de Dios y entiende que eres parte de un todo mucho más grande que tu voluntad y que tu necesidad individual. Cuando eso quede claro, ¡pum!, ahora sí que el reino va a explotar a tu favor. Entonces, tenemos que tomarnos un poquito de tiempo, dejar de lado esa necesidad que tenemos constantemente de estar buscando cómo Dios nos beneficia sin tener que meternos demasiado con Él. Y cuando logremos hacer eso, Dios va a ser uno con nosotros. Y esa era la oración de Jesús cuando decía, Señor, que ellos sean uno contigo y que
y que ellos sean uno contigo, perdón, me distraje, y así como tú y yo somos uno. Cuando la voluntad de Dios no sea inherente, no sea normal, no sea natural y simplemente fluya por medio de nosotros. Así que, queridos amigos, se los dejo de tarea para que por favor lo mediten y nos vemos en el siguiente devocional. Entre tanto y tanto, no dejen de compartir este devocional, no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx y las redes sociales de Inspiración Radio. Y nos vemos a la próxima.